¿Qué tal? Mi nombre es Jafet Jacobo y en la siguiente sesión abordaremos el tema de pericarditis constrictiva. El primer relato formal de la enfermedad en humanos fue aparentemente el de Lower, quien describió la pericarditis constrictiva aguda y crónica en 1669. Giovanni Maria Lancisi, médico italiano, en 1728 describió la autopsia de un paciente con un corazón pequeño cubierto por un grueso pericardio adherente en asociación con una marcada hinchazón del abdomen y de las venas yugulares. Edmond Delorme, en 1889, sugirió que se utilizara la pericardectomía para tratar esta afección. En 1898, Delorme, después de sus detalladas observaciones sobre cadáveres, habló de la posibilidad de eliminar las adherencias entre el pulmón y el pericardio con tijeras y dedos. Definió el concepto de decorticación del corazón, la cual fue realizada por Ludwig Renn, médico alemán, en 1913 en un ser humano. Para 1941, Alfred Braylock y Sidney Burwell reportaron una serie de 28 pacientes con pericarditis constrictiva, en los cuales se realizó tratamiento quirúrgico. La patogenia fue posteriormente dilucidada por los estudios de cateterismo cardíaco de Sawyer y sus colegas. Su estudio expuso los resultados de las observaciones realizadas por el uso de catéter venoso en 6 pacientes con pericarditis constrictiva, y a la luz de estos estudios se redujeron tres factores: la contractilidad miocárdica, la carga de trabajo de los ventrículos y el llenado diastólico. En sus animales de estudio, un pequeño aumento de volumen dio lugar a un aumento considerable de la presión diastólica final. Estos estudios indicaron que la falta de distensibilidad diastólica ventricular y por lo tanto la incapacidad de generar una precarga adecuada era una característica de los pacientes con pericarditis constrictiva crónica. Con respecto a la anatomía, el saco pericárdico se encuentra alrededor de las cámaras auriculares y los ventrículos, pero se adhiere a las cubiertas adventiciales de las grandes arterias y venas en sus entradas y salidas del corazón, donde estas inserciones cierran la cavidad pericárdica. La cavidad pericárdica está contenida entre las dos capas del pericardio seroso, un saco de paredes delgadas plegado sobre sí mismo dentro de la cavidad fibrosa. La capa interna o epicardio está firmemente unida al miocardio, mientras que la capa externa se adhiere al pericardio fibroso. La cavidad pericárdica, por lo tanto, es el espacio entre el revestimiento interno del pericardio fibroso y la superficie del corazón. En virtud de la forma de las cámaras cardíacas y las grandes arterias, hay dos huecos dentro de esta cavidad que están revestidos por pericardio seroso. El primero es el seno transverso, un espacio en forma de herradura detrás de las grandes arterias y delante de las aurículas. Lateralmente, a cada lado, los extremos del seno transverso están en libre comunicación con el resto de la cavidad pericárdica. El segundo receso pericárdico es el seno oblicuo, una cavidad ciega detrás de la aurícula izquierda. El riego sanguíneo arterial y del drenaje venoso del pericardio provienen de las ramas pericardiofrénicas de los vasos mamarios internos bilateralmente. El drenaje linfático del pericardio visceral es la cadena linfática traqueal y bronquial, y el pericardio parietal comparte el drenaje linfático con el esternón, el diafragma y el mediastino medio. El pericardio está inervado desde los nervios frénicos con cierta inervación vagal a través del plexo esofágico. El pericardio normalmente tiene un grosor menor de 2 a 3 milímetros. Este contiene de 15 a 35 mililitros de líquido seroso. El líquido pericárdico es un trasudado que contiene menos proteínas pero más albúmina que el suero, cuya producción es de 0.25 a 0.8 mililitros por kilogramo de peso al día. El pericardio y el líquido pericárdico minimizan la fricción y la pérdida de energía durante el movimiento cardíaco. Al hacerlo, el pericardio normal y sus inserciones externas mantienen la posición cardíaca dentro del mediastino en presencia de sus fuerzas gravitacionales u otras fuerzas que podrían afectar el llenado o la función cardíaca. El pericardio también sirve como barrera, protegiendo al corazón de la inflamación o malignidad oncológica en las estructuras adyacentes. Además, el pericardio normal tiene mecanorreceptores conectados a las aferencias del nervio frénico y el nervio vago,
que mediante estimulación disminuyen la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El líquido pericárdico contiene prostaciclina, que puede afectar el tono vasomotor de las arterias coronarias. Al igual que la presión pleural, la presión pericárdica disminuye durante la inspiración y aumenta durante la expiración. Como resultado, la inspiración normalmente disminuye el volumen sistólico del ventrículo izquierdo y disminuye la presión arterial aórtica en más de 10 milímetros de mercurio. Los eventos intrapericárdicos normales y anormales afectan tanto el llenado cardíaco como el gasto cardíaco. Tales eventos se reflejan en presiones auriculares y venosas. El efecto sobre la presión venosa sistémica es de particular importancia porque se observa fácilmente en la presión venosa yugular. El pulso venoso yugular consta secuencialmente de tres ondas ascendentes positivas y dos movimientos descendentes. La primera es la onda A, generada por la sístole auricular. Le sigue la onda C, causada por el desplazamiento del aparato tricuspidio valvular hacia la aurícula derecha durante la sístole ventricular isovolumétrico. A continuación, se produce un descenso negativo X generado en parte por el descenso del aparato cerrado de la válvula tricúspide al comienzo de la eyección ventricular y en parte por la disminución de la presión intrapericárdica resultante de la reducción del volumen ventricular a medida que el ventrículo se expulsa. A continuación, se genera una onda B positiva mediante el llenado pasivo de la aurícula derecha, las cavas y el seno coronario. Por último, se produce un descenso Y negativo cuando la sangre fluye rápidamente desde la aurícula derecha hasta el ventrículo derecho. Los componentes de la forma de onda venosa yugular que son clínicamente observables, que en condiciones normales el descenso X es más prominente que el descenso Y. En la pericarditis constrictiva, el pericardio inflexible causa una presión auricular elevada y limita el llenado ventricular en el periodo diastólico temprano. El llenado diastólico precoz enérgico resultante produce un descenso Y brusco y profundo, conocido como el síndrome de Friedrich. En ausencia de fibrilación auricular, el descenso Y prominente a menudo ocurre en combinación con un descenso prominente X, creando dos valles empinados conocidos como el signo de W. Este hallazgo puede ser útil para distinguir la pericarditis constrictiva de la miocardiopatía restrictiva, en la que el descenso X suele estar disminuido. Las causas más comunes reportadas en los países desarrollados fueron idiopáticas o virales en un 42 a 49%, después de la cirugía cardíaca en un 11 a 37%, después de la radioterapia en un 9 a 31%, especialmente para la enfermedad de Hodgkin o el cáncer de mama, en el caso de trastorno del tejido conectivo en un 37%, causas postinfecciosas como son la tuberculosis y la pericarditis purulenta en un 3 a 6%, y causas diversas como son neoplasias malignas, traumatismo, inducida por fármacos, asbestosis, sarcoidosis o pericarditis urémica en un 10% en conjunto. En la actualidad, la tuberculosis es solo una causa poco frecuente de pericarditis constrictiva en los países desarrollados, mientras que es una causa importante en los países en desarrollo. En el contexto de pericarditis recurrente, el riesgo de progresión está especialmente relacionado con la etiología. Este es bajo de un 1% en la pericarditis viral e idiopática, intermedio de un 2 a 5% en la pericarditis inmunomediada y las enfermedades pericárdicas neoplásicas, y alto de un 20 a 30% en la pericarditis bacteriana, especialmente en la pericarditis purulenta. La presentación clínica se caracteriza por un deterioro del llenado diastólico de los ventrículos, presentando signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, con función ventricular derecha e izquierda preservadas, en ausencia de enfermedad miocárdica previa o concomitante. La presentación habitual consiste en signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha,
como son edema de las extremidades inferiores, molestias abdominales vagas, congestión hepática pasiva, que pueden progresar a ascitis, anasarca e ictericia debido a la cirrosis cardíaca. También pueden aparecer signos y síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda como son disnea, tos y ortopnea. La fibrilación auricular y la regurgitación tricuspidia exacerban aún más la elevación de la presión venosa y son comunes en esta etapa. En la etapa final, los efectos de una presentación crónicamente alta de dióxido de carbono son prominentes, incluyendo fatiga, desgaste muscular y caquexia. El característico signo de Kussmaul, un aumento inspiratorio de la presión venosa media, suele estar presente, o la presión puede simplemente no disminuir con la inspiración. El signo de Kussmaul refleja la pérdida del aumento normal en el retorno venoso del corazón derecho a la inspiración. Un pulso paradójico se produce en un tercio de los pacientes, especialmente con un cuadro efusivo constrictivo. El hallazgo físico cardíaco más notable es el choque pericárdico, un sonido diastólico temprano que se escucha mejor en el borde esternal izquierdo y o en el ápex cardíaco. Ocurre un poco antes y tiene un contenido de frecuencia más alto que un tercer ruido cardíaco y corresponde a un cese temprano y abrupto del llenado ventricular. También puede haber ensanchamiento de la división del segundo ruido, así como un soplo regurgitante tricuspidio. El examen abdominal revela hepatomegalia, a menudo con pulsaciones venosas palpables y a menudo ascitis. Otros signos de congestión hepática o cirrosis incluyen ictericia, angiomas de araña y eritema palmar. El edema de las extremidades inferiores es usualmente la regla. La atrofia muscular, la caquexia y la ascitis masiva, así como la anasarca, se presentan con constricción en etapa terminal. Existen tres presentaciones clínicas. La pericarditis constrictiva crónica propiamente dicha, que requiere constricción persistente después de 3 a 6 meses. La pericarditis constrictiva transitoria, en la cual el curso clínico típico implica la presencia de pericarditis inflamatoria aguda con constricción por inflamación, que se resuelve una vez tratado el proceso inflamatorio. Por lo tanto, en ausencia de pruebas de que la afección sea crónica, como son caquexia, fibrilación auricular, disfunción hepática o calcificación pericárdica, los pacientes con pericarditis constrictiva recientemente diagnosticada, que están hemodinámicamente estables, pueden recibir una prueba de tratamiento conservador durante 2 a 3 meses antes de recomendar la pericardiectomía. Por su lado, la pericarditis efusivo-constrictiva, partiendo de que la cavidad pericárdica suele estar obliterada en los pacientes con pericarditis constrictiva, incluso la cantidad normal de líquido pericárdico está ausente. Sin embargo, en algunos casos puede haber derrame pericárdico. En este contexto, el pericardio cicatrizado no solo constriñe el volumen cardíaco, sino que también puede aumentar la presión del líquido pericárdico, lo que provoca signos sugestivos de tamponamiento cardíaco. El diagnóstico de pericarditis efusivo-constrictiva a menudo se hace evidente durante la pericardiocentesis, en pacientes inicialmente considerados con tamponamiento cardíaco sin complicaciones. Por estas razones, se recomienda que las presiones intrapericárdicas, las presiones cardíacas derechas y la presión arterial sistémica se controle durante la pericardiocentesis electiva siempre que sea posible. Una presión auricular derecha persistentemente elevada después de una pericardiocentesis eficiente puede deberse a insuficiencia cardíaca derecha o a insuficiencia tricuspidia. Con respecto al diagnóstico, la asociación de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha y alteración del llenado diastólico debido a la constricción pericárdica, evidenciado mediante uno o más métodos de imágenes como son ecocardiografía, tomografía, resonancia magnética y cateterismo cardíaco. Con respecto al ecocardiograma, el desplazamiento septal, el engrosamiento pericárdico y calcificaciones, la presencia de variación respiratoria de la velocidad del pico mitral en más del 25% y variación de la velocidad del flujo Doppler del pico venoso pulmonar en más del 20%, la velocidad de propagación del flujo en modo M en más de 45 centímetros por segundo
y un pico de la velocidad de más de 8 centímetros por segundo. Con respecto al cateterismo, la presencia de signo de raíz cuadrada, las presiones diastólicas del ventrículo derecho y diastólica del ventrículo izquierdo suelen ser iguales, además de que se presenta interdependencia ventricular. Con respecto a la tomografía y la resonancia magnética, el espesor pericárdico de más de 3 a 4 milímetros, la presencia de calcificaciones pericárdicas en la tomografía y la interdependencia ventricular en la resonancia. En el siguiente estudio se compararon pacientes con pericarditis constrictiva confirmada quirúrgicamente, estudiándose 130 pacientes. Tres variables se asociaron de forma independiente con la pericarditis constrictiva, como son el desplazamiento del tabique ventricular, la velocidad mitral media y la relación de la reversión diastólica expiratoria de la vena hepática. Su combinación correspondió a una sensibilidad del 87% y una especificidad del 91%. Los mecanismos fisiopatológicos fundamentales en la pericarditis constrictiva incluyen la disociación de las presiones intratorácica e intracardíaca, junto con el acoplamiento interventricular o la dependencia dentro de un espacio fijo. Con respecto al movimiento normal del tabique ventricular, la disociación de las presiones intratorácica e intracardíaca conducen a una disminución del gradiente de llenado diastólico de las cámaras cardíacas del lado izquierdo durante la inspiración. El sistema venoso pulmonar, que es intratorácico, experimenta una mayor caída de presión con la inspiración en comparación con las cámaras cardíacas del lado izquierdo, que en la pericarditis constrictiva suelen estar recubiertas o aisladas en un pericardio no distensible, engrosado, fibrótico y a menudo calcificado. La disminución del llenado de las cámaras cardíacas del lado izquierdo en la inspiración provoca un desplazamiento obligado del tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo y un aumento del llenado de las cámaras cardíacas del lado derecho en la expiración. El llenado del lado izquierdo aumenta y el llenado del lado derecho disminuye. Por lo tanto, se desplaza hacia el ventrículo derecho. El pilar del tratamiento de los casos crónicos permanentes es la cirugía, pero la terapia médica puede tener un papel en al menos tres afecciones. En primer lugar, el tratamiento médico de etiologías específicas, como es la pericarditis tuberculosa, puede ser útil para prevenir la progresión de la constricción. Así, los antibióticos antituberculosos pueden reducir significativamente el riesgo de constricción de un 0.8 a un 10%. En segundo lugar, puede resolver la constricción transitoria que ocurre en 10 a 20% de los casos en unos pocos meses, generalmente como un fenómeno temporal durante la resolución de la pericarditis. En tercer lugar, la terapia médica es de apoyo y está dirigida a controlar los síntomas de congestión en casos avanzados y cuando la cirugía está contraindicada o es de alto riesgo. Respecto a la técnica quirúrgica, la esternotomía media se utiliza para la mayoría de los pacientes que se someten a una pericardiectomía por pericarditis constrictiva. Este enfoque proporciona un amplio acceso al pericardio y simplifica la canulación si la bomba de circulación extracorpórea fuera necesaria para el control de la hemorragia o la realización de otros procedimientos cardíacos. A diferencia de otras operaciones en las que la reparación cardíaca a menudo resulta en una disminución de la insuficiencia de la válvula tricúspide, la pericardiectomía y la liberación de la constricción pueden conducir a la dilatación del ventrículo derecho y del anillo tricuspidio, con empeoramiento de la insuficiencia de la válvula tricúspide. La pericardiectomía se puede realizar a través de una toracotomía anterolateral, pero generalmente se reserva ese enfoque por consideraciones estéticas y en situaciones especiales en las que la esternotomía repetida de la línea media puede ser peligrosa debido a operaciones anteriores. Después de la esternotomía media, el pericardio se incide en su línea media. La operación se ve facilitada por la entrada temprana en ambos espacios pleurales para que se pueda identificar los nervios frénicos. Si el nervio frénico es fácilmente visualizable, marcamos el pericardio desde el lado pleural aproximadamente 1 a 1.5 por centímetros por delante de cada nervio. Una vez extirpamos el pericardio anterior, debemos extendernos en la disección lo más posteriormente posible para que todo el ventrículo izquierdo quede libre de adherencias. A continuación,
Se realiza la disección entre el pericardio diafragmático y las superficies inferiores de los ventrículos derecho e izquierdo. En el caso de la pericardiectomía anterior, cuya resección es únicamente del pericardio, que se encuentra en la porción anterior entre ambos nervios frénicos, generalmente se puede realizar sin el uso de bypass cardiopulmonar y proporciona la mayor parte del beneficio hemodinámico que se puede obtener para aliviar la constricción del ventrículo derecho. Sin embargo, algunos autores han abogado por la extirpación del pericardio posterior a los nervios frénicos a la izquierda o bilateralmente para disminuir la constricción auricular y prevenir así la constricción recurrente. Este estudio se diseñó para comparar los resultados después de una pericardiectomía total versus una parcial desde el punto de vista clínico y hemodinámico. 395 pacientes sometidos a pericardiectomía por pericarditis constrictiva. 338 pacientes, es decir, un 85.6, se sometieron a pericardiectomía total, constituyendo el grupo 1, y 57 pacientes, es decir, un 14.4%, se sometieron a pericardiectomía parcial, constituyendo el grupo 2. El riesgo de muerte fue 4.5 veces mayor en los pacientes sometidos a pericardiectomía parcial. Con un seguimiento medio de 17.9 años, la supervivencia fue del 83.8 para el grupo 1 y del 73.9 en el grupo 2. En su último seguimiento, el 96.3% de los supervivientes del grupo 1 y el 79.1% de los supervivientes del grupo 2 se encontraban en una clase funcional NIJA 1A2. En conclusión, la pericardiectomía total se asocia a una mortalidad perioperatoria y tardía más baja y confiere una ventaja significativa a largo plazo al proporcionar una hemodinámica superior que parece ser independiente de la etiología de la pericarditis constrictiva. En el siguiente estudio se revisaron los resultados de la pericardiectomía incompleta. A 41 pacientes se les realizó repericardiectomía. Se dividió a los pacientes en dos grupos, según el intervalo entre la primera y la segunda pericardiectomía. El grupo A, de un año o menos, con 20 pacientes, y el grupo B, de más de un año, con 21 pacientes. Se encontró que no hubo diferencias significativas en las características de los pacientes entre los grupos A y B. La mortalidad a los 30 días y hospitalaria fue del 7% y del 12% respectivamente. La supervivencia general a 5 años fue del 49% y fue significativamente mejor en el grupo A que en el grupo B, con un 73 frente a un 29%. En conclusión, la insuficiencia cardíaca recurrente del lado derecho, después de la operación de la pericarditis constrictiva, puede ser causada por una pericardiectomía incompleta, constricción recurrente debido a tejido cicatrizal exuberante o disfunción diastólica. Además, la mortalidad precoz significativa de la pericardiectomía repetida enfatiza la importancia de la resección pericárdica completa en la primera operación y el diagnóstico preciso de la constricción recurrente. Sin embargo, en algunos casos, la constricción epicárdica densa puede ser difícil de eliminar por completo. En estas áreas, la constricción puede aliviarse mediante la incisión de la corteza fibrosa, lo que se conoce como procedimiento de Waffle. Esta técnica utiliza múltiples incisiones longitudinales y transversales del epicardio. En el siguiente estudio se incluyeron 25 pacientes con una media de edad de 64 años, que fueron clasificados en dos grupos según el procedimiento que recibieron. Pericardiectomía total única, el grupo A con 17 pacientes, y pericardiectomía total con el procedimiento de Waffle, el grupo B con 8 pacientes. Se analizaron los resultados a corto y mediano plazo de cada grupo. No se observaron complicaciones posoperatorias importantes ni muertes por todas las causas a los 30 días en cada grupo. Al alta, el ecocardiograma posoperatorio mostró un aumento estadísticamente significativo del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, con un 76.6 a un 91% en ambos grupos, y del volumen diastólico con un 44.4 y de 54.5 respectivamente. La tasa de eventos cardíacos a 5 años fue similar entre ambos grupos, con un 83.6 y 83.3 respectivamente.
En conclusión, el procedimiento de Waffle mejoró la función diastólica de los pacientes con engrosamiento epicárdico sin diferencias significativas con la pericardectomía total sin compromisos adicionales. Con esto terminamos la revisión del tema de pericarditis constrictiva. Espero haya sido de su agrado.